todos y todas. Un placer estar con ustedes desde acá, de nuestra sede en París, pero en estas palabras iniciales estoy representando a nuestra directora regional, la doctora Lidia Brito, que por un tema de última hora no pudo estar con nosotros, pero ella sí me pidió para subrayar que para la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y Caribe, es un placer sumarse a esta discusión, o sea, en el marco del Día Internacional de Acceso a la Información Pública, como mencionó Pepe, una serie de eventos están siendo organizados por la UNESCO en toda la región latinoamericana y caribeña, además de otras partes del mundo. De hecho, ayer también tuvimos una discusión muy interesante sobre el tema de las redes de justicia abierta y Lidia me pidió para subrayar que la oficina regional está muy interesada no solo en promover la discusión en este momento, pero en recibir los resultados de lo que estamos discutiendo acá y cuáles serían las próximas acciones que tenemos que tomar como UNESCO para seguir apoyando en avanzar en algunos de estos temas, particularmente los que vamos a discutir acá hoy, como es la cuestión de la desinformación. No son de fácil resolución, o sea, son temas complejos que van a demandar una respuesta conjunta de todos los actores y la UNESCO, por supuesto, está abierta a ser parte de esta respuesta conjunta. Yo me detengo acá porque después voy a volver a hablar, así que para que ustedes no tengan una overdosis de lo que yo pueda decir, dejo eso acá, deseando a todos nosotros una excelente discusión sobre estos temas tan relevantes. De nuevo, muchas gracias a todos los involucrados, a Pepe y la facultad, a Ricardo y la Unión de Corresponsales, por haber, creo que, dado inicio a esta discusión con la propia UNESCO, con la oficina regional, haciendo la propuesta para llevar adelante este tan importante debate. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, y quiero recordar que este también está auspiciado por la Universidad Nacional del Mar del Plata, la Universidad Complutense de Madrid, a través de su Departamento de Relaciones Internacionales, la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, el Foro de Periodistas Paraguayos que nos representa hoy Marta Escurra entre los panelistas, el Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional de Madrid, el Instituto de Derecho y Economía Ambiental de Paraguay y la facultad, la Universidad de Palermo. Así que ahora voy a dar paso a Ricardo Rivas en nombre de la Unión Sudamericana de Corresponsales para que nos dé una palabra de bienvenida. Ricardo. Gracias, Pepe. Gracias, Guillermo. La Unión Sudamericana de Corresponsales está realmente satisfecha porque hoy hemos llegado a iniciar esta actividad que comenzamos muchos meses atrás. De allí que, como Pepe ya nos explicó a todos cuáles son las entidades que están acompañándonos, es que quiero solamente agradecer profundamente a UNESCO Montevideo, a la señora Lidia Brito, con quienes trabajamos desde hace muchísimos años. Quiero decirles aquí ahora que extraño fervorosamente a Guillermo Canella, que es un querido amigo con el que recorrimos América Latina con muchas cosas en los últimos años, pero sabemos que ahora estás trabajando por la seguridad de los periodistas en el marco global y esperamos que lo hagas excelentemente bien como lo hiciste durante los años que estuviste trabajando en Montevideo. Gracias, Guillermo, por todo eso. Además, quiero agradecerle a la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Gracias, Maika, que te vi hace un minutito que estabas en línea, Maika Ortega es la decana de la universidad. Te mando un abrazo enorme. Ahí está otro chico que se llama Armando Abruza, que también es de la Universidad de Mar del Plata. Un enorme abrazo al Grupo de Investigación de Relaciones Internacionales para el Siglo XXI de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, al presidente del IPAI, que es Javier Bernabé Fraguas, un querido amigo. El IPAI es el Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional. Un agradecimiento también a la gente del Instituto de Derecho y Economía Ambiental de Paraguay,
y a los queridos colegas de FOPEP, que tantas veces hacemos cosas juntos, también les mando un abrazo. Pero este agradecimiento no estaría completo si no destacara el enorme trabajo que hicieron las compañeras y compañeros de UNESCO Montevideo. Gracias, Cecilia. Gracias, Sandra Sharman. Gracias, Eduardo Trapani, por todo esto que estamos haciendo. Gracias, Pepe. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Precisas palabras y agradecimientos que compartimos también. Bueno, vamos a dar inicio a la parte de la intervención de los panelistas y quiero mencionar algunos temitas para tenerlo en cuenta entre todos los que estamos en esta sesión. También hay gente que está visualizando esto a través del canal de TV Justicia de Paraguay. Y la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener la exposición de cada uno de los panelistas en el orden que les señalo. Primero el doctor Pérez Manrique de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego la autora jueza civil de Paraguay. Posteriormente Guillermo Canela en representación de UNESCO. Y finalmente Marta Escurra, la colega periodista del Foro de Periodistas Paraguayos. Después de los paneles, es decir, de las intervenciones, de las palestras, habrá oportunidad para hacer preguntas a los panelistas, pero por una cuestión de metodología y orden vamos a recoger las preguntas de esta grabación y esta emisión de Zoom. Así que les rogamos a los participantes que puedan realizar sus preguntas y serán entregadas en el orden que serán recibidas. Así que sin más y anunciando también que le agradecemos al doctor Pérez Manrique por ser parte de este panel. Él va a dar en primer lugar su exposición y ya advertimos, anunciamos que él va a tener que abandonarnos en algún momento nuestra sesión porque también tiene los compromisos de la reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así que probablemente tras la primera hora de este nuestro seminario va a tener que abandonar la sala y obviamente ya le concedemos el permiso, querido don Ricardo. Así que iniciamos esta sesión con el doctor Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Un agradecimiento por esta invitación que nos ayuda a seguir reflexionando sobre estos temas tan importantes y en un momento tan especial de la humanidad como es la cuestión del avance de la pandemia del COVID-19. Queríamos justamente encuadrar la problemática que vamos a tratar a partir de una visión desde el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En primer lugar, decir que, como todos sabemos, la Corte Interamericana ha desarrollado una jurisprudencia desde hace muchos años sobre la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y sintéticamente podemos indicar 4 líneas de acción: concebir la libertad de expresión como el derecho de buscar y recibir información, la prohibición absoluta de la censura previa, salvo casos excepcionalísimos, siempre las responsabilidades ulteriores frente a cualquier publicación o cualquier emisión de opinión, las restricciones conforme al triple test de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y la existencia en el régimen interamericano de discursos no protegidos, que es parte del tema, de la temática que se va a tratar hoy. Digamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 9 de abril del 2020, de este año, emitió una declaración, la primera declaración que hace el tribunal fuera del marco de su competencia en un caso contencioso, en una opinión consultiva o en una medida provisional, denominada Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales. Y allí la Corte señalaba claramente que frente a la inminencia de estados de emergencia
que iba a provocar, declaración de estado de emergencia que iba a provocar la pandemia, era necesario que manejar la situación en el marco del Estado de Derecho, del respeto a los derechos humanos y teniendo en cuenta los estándares desarrollados por la Corte a través de su jurisprudencia. Los temas que hoy nos ocupan fueron objeto de especial consideración de parte de la Corte en esa declaración, señalándose expresamente que el acceso a la información veraz y fiable, así como el acceso a Internet, es esencial. Y hoy estamos en una semana del acceso a la información pública, después vamos a desarrollar un poco esto. Y la Corte indica que es necesario disponer las medidas adecuadas para que el uso de la tecnología de vigilancia para monitorear y rastrear la propagación de coronavirus sea limitado y proporcional a las necesidades sanitarias y no implique una injerencia desmedida y lesiva para la privacidad, la protección de datos personales y la observancia del principio general de no discriminación. Yo creo que esta declaración de la Corte es el marco adecuado para considerar la problemática que hoy sobre las cuales se nos interpela, recordando que el acceso a la información pública desde el caso Clos Reyes ha sido un estándar muy alto que ha fijado la Corte Interamericana, que ha generado la existencia de leyes de información, de acceso a la información pública en toda la región. Y recordar que la meta 10 del objetivo 16 de los ODS 2030 establece que como meta garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. O sea que esta vinculación entre acceso público a la información y protección de libertades fundamentales es una línea muy clara que debemos tener en cuenta cuando estamos frente a problemas como la desinfodemia o la circulación de información falsa, la invocación de discursos del odio para aplicar de manera indirecta y a veces muy directa la censura previa o directamente la censura, y para tratar de avanzar en lo que son las limitaciones de la libertad de expresión por la vía reglamentaria o la vía legal. En ese sentido, constituye un desafío el tema del uso de Internet. Primero, el tema del acceso a Internet, obviamente, cuando en situación de pandemia un niño, una niña, un adolescente tiene que acceder a la educación pública y no tiene acceso a Internet, indudablemente, cuando las clases no pueden ser presenciales, indudablemente allí estamos ante una situación de severa restricción de derechos. Es decir, la utilización libre de un Internet libre es imprescindible para la democracia, para el debate público, la promoción de espacios de participación ciudadana en el marco de Internet debe ser esencial, escuchando de parte de las autoridades públicas todas las expresiones ciudadanas que se manifiestan a través de las redes. Respecto del acceso a la información pública, digamos que la transparencia activa en línea, entendida como los esfuerzos que realizan las organizaciones públicas para difundir información a través de Internet, aún sigue siendo parte de una agenda pendiente para que se convierta en una realidad generalizada en la región. Todos sabemos que si bien el estándar es que de principio la información pública es toda abierta, es decir, muchas veces los gobiernos invocan restricciones a la información pública, declarándolas como parte de reserva por secretos de Estado, etcétera, y se utiliza esto abusivamente como forma de coartar el acceso a la información pública de parte de la ciudadanía. Debo recordar que la información pública es esencial para el combate a la corrupción, es esencial para asegurar el debate democrático
que la información pública pone luz en la oscuridad, el acceso a la información pública pone luz a la oscuridad y permite que la ciudadanía conozca casos que están ocultos. Yo recuerdo que en mi país el pedido de acceso a la información pública de parte de periodistas logró desentrañar una situación que terminó con la renuncia del presidente, del entonces vicepresidente de la República. Y acá estamos, es decir, la cuestión de la regulación que se presenta frente al tema del discurso del odio. Comenzaremos diciendo que por discurso del odio, que está previsto expresamente como discurso no protegido en el artículo 13.5 de la Convención Americana, que prohíbe toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas. En este sentido, la Corte no ha dictado todavía ningún caso vinculado con discurso del odio, pero sí lo que es claro es que es menester una interpretación garantista de esta restricción, en el sentido de que solamente puede constituir un discurso no protegido cuando necesariamente este discurso constituya incitaciones a la violencia. Para evitar el uso del derecho de sancionatorio con el fin de silenciar ideas simplemente incómodas o ofensivas, se incluyó en la Convención Americana que fuera necesario que constituyeran apología del odio, destinadas no solamente a manifestar una idea, sino fundamentalmente a incitar la violencia. En este sentido, el carácter ofensivo de un discurso por sí solo no es razón suficiente para restringirlo. El discurso que ofende por la intrínseca falsedad de los contenidos racistas y discriminatorios es necesario refutarlo, no silenciarlo. Quienes promueven estas visiones necesitan ser persuadidos de su error en el debate público. En el caso Última Tentación de Cristo, la Corte dijo que las expresiones que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan o ofendan al Estado una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática. O sea que el discurso no tiene por qué ser simpático, puede ser duro, pero en la medida que no incite a la violencia está protegido. La imposición de sanciones por el abuso de la libertad de expresión bajo el cargo de incitación a la violencia debe tener como presupuesto la prueba actual cierta, objetiva y contundente de que la persona no estaba simplemente manifestando una opinión, sino que tenía la clara intención de cometer un crimen y la posibilidad actual, real y efectiva de lo. Perdón, doctor Ricardo Pérez. Doctor, su micrófono se apagó. Perdón, doctor Pérez. Doctor Ricardo, ¿me escucha, doctor? Bueno, una lástima. Hola, ahora nos escuchamos. Ahí está, doctor, ahí está. Bueno, perfecto. No sé por qué se silenció, yo no lo silencié. Estábamos hablando de la cuestión del discurso del odio, y que solamente aquel discurso se considera discurso del odio es aquel discurso que incita a la violencia con la clara intención de cometer un crimen y la posibilidad actual, real y efectiva de lograr sus objetivos. Queremos mencionar sobre esto el plan de acción de Rabat, que establece el denominado umbral de Rabat con 6 pasos a los efectos de determinar cuándo se está o no ante un discurso de odio. Y sobre esto quería decir que tanto la doctora Bachelet como encargada de discursos humanos de Naciones Unidas, como relator especial de Naciones Unidas para libertad de expresión, han señalado la necesidad de que haya una coordinación
respecto a las empresas para que adoptaran políticas públicas de contenido vinculadas directamente sus normas sobre el discurso del odio a los principios, vinculando sus normas sobre el discurso del odio a los principios del derecho internacional de los derechos humanos. En el contexto de las medidas adoptadas por las empresas contra este tipo de discurso, ya que estos factores ofrecen un marco útil para determinar cuándo los contenidos específicos, mensajes informáticos, palabras e imágenes conexas deben ser objeto de limitación. Y esto nos lleva de la mano a este gran debate que hay en este momento sobre regulación o no regulación, sobre cuáles deberían ser las formas de regulación que se deberían adoptar. Y hay un dicho español que utilizamos en América Latina, que es quién le pone el cascabel al gato respecto a esta cuestión de la regulación. Y yo digo que hay que tener en cuenta que la regulación de origen legal puede servir muchas veces como una vía indirecta de ingresar a la censura previa o ingresar directamente a la censura, y que es necesario llegar a recursos que tengan que ver con la posibilidad de un diálogo, con la posibilidad de autorregulación sobre estos temas, y considerar que hay grandes jugadores en este tema, además de los estados, además de la sociedad civil, que son los operadores, las vías, quienes operan en Internet. Todos sabemos que Facebook, Google y todas las compañías, en este caso, integran tienen un fuerte rol en todo esto, y hoy estamos viendo que estas compañías se arrogan la facultad de censurar determinados contenidos. Entonces, para eso forman comisiones de especialistas que aplican mecanismos de regulación de sus contenidos, y yo creo que estos mecanismos de regulación de contenidos deberían tener el más amplio consenso universal. Y decir que si bien la Corte Interamericana todavía no se ha pronunciado sobre estos temas, yo creo que más temprano que tarde estos temas van a llegar a la Corte Interamericana, donde la lectura que la Corte va a ser en función, la Corte va a realizar del caso, va a ser en función de sus parámetros realizados cuando ha interpretado el artículo 13 de la Convención Americana. Y volvemos, y con esto culmino, volvemos a los principios generales, y los principios generales son que no puede haber censura previa, que la máxima libertad de expresión, la máxima libertad de acceso a la información pública, y sobre todo la protección de periodistas, de los y las periodistas, y quienes opinan, quienes son comunicadores y comunicadoras, a los efectos de que puedan ejercer con total libertad y sin censura de especie alguna su deber esencial para el Estado democrático de derecho, que es la información, el debate de opiniones, el debate sobre los distintos puntos que hacen a la sociedad. Yo creo que vivimos tiempos augurales, tiempos en los cuales estamos pasando aceleradamente, y el COVID-19, y con esto termino, el COVID-19 lo que ha hecho es adelantar los tiempos en una cantidad de aspectos, y demostrarnos cómo la tecnología es esencial para la información y por lo tanto es esencial para los derechos humanos, en la medida que su uso y su desarrollo se ajuste a las garantías de los derechos humanos que están establecidos en todos los tratados internacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ricardo, por sus palabras y por todo ese contexto que desde su experiencia, su vasta experiencia, pudo brindarnos, y también desde su experiencia en el marco de la Corte, donde ejerce el cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya le cedemos el permiso, la autorización correspondiente para cuando llegue el momento usted pueda sencillamente apretar el botoncito, salirse de esta reunión y seguir haciendo justicia, como decía Ricardo, en el marco de esta reunión que tiene posteriormente con la Corte. Seguidamente vamos a darle paso a la autora, querida amiga de todos nosotros, es parte del equipo de jueces, de magistrado que ha venido trabajando con estos temas de libertad de expresión y acceso a la información pública en Paraguay, gracias a los
trabajos que UNESCO, puntualmente con el trabajo de Guillermo, ha podido hacer en la región y específicamente en Paraguay. Así que Vivian López, que es jueza de primera instancia en lo civil, ahora te damos la palabra, mi querida Vivian. Gracias, querido Pepe. Buenos días a todos aquí en la región latinoamericana y buenas tardes, buenas noches a Guillermo y a todos los que están al otro lado del charco. Primero que nada, Nobleza Obliga a agradecer a los organizadores por la invitación, la verdad, un verdadero privilegio. Y a mi querido Pepe, mi amigo, a quien me ha introducido en todas estas áreas del acceso a la información que a los jueces paraguayos nos ha hecho tan bien y nos seguirá haciendo. A Ricardo Rivas, quien con su calidez humana nos regala frases, nos regala artículos que desde ya hacen nuestra vida mucho más cálida. Y hace también que parezca lo que es difícil nos parezca fácil. A Guillermo Canela de UNESCO, a quien ya considero también un amigo y quien desde allá de París seguirá apostando por los jueces, y te felicito por haber apostado en el trabajo que se está haciendo en la región para los jueces, porque yo creo que ese ha sido un éxito rotundo y se verá en las próximas generaciones ese trabajo de hormiguita que se hizo desde UNESCO Montevideo. Y bueno, a lo nuestro. ¿Cuál es el rol del juez en todos estos temas? ¿Verdad? Porque si bien hoy estamos de un múltiple auditorio, no solo abogados y jueces, y el doctor Pérez Manrique ya ha hecho un impecable paseo por todo lo que es el acceso a la información pública y cómo hemos llegado hasta aquí. Me gustaría hablar específicamente del caso paraguayo y hacer una pequeña comparación que, si bien en muchos casos son odiosas, en esta yo creo que es casi una honra para el Paraguay. El Paraguay, como sabrán, su historia siempre fue muy oscura en el sentido de pocas libertades, sin tradición democrática. Pero fue Paraguay con dos casos muy, muy sonados, de Vargas Telles en el 2013, cuando fueron jueces de la Corte Suprema de Paraguay quienes abrieron con esa pequeña llave, dieron esa apertura para que la información pública en Paraguay realmente sea pública. Y eso fue un señor llamado Vargas Telles que dijo: quiero saber cuánto ganan los funcionarios, cuánto es el salario de los funcionarios de un municipio de aquí de Paraguay de la ciudad de San Lorenzo. Parece un caso mínimo, pero de lo mínimo uno llega a lo grande. Y asimismo, haciendo días atrás, nos dejó una grande también, que fue Ruth Bader Ginsburg, quien abrió el camino en Estados Unidos para la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, mostrando a través de casos, justamente peleándolos en los tribunales, cómo había esa diferencia, cómo había esa desigualdad. Y caso por caso fue demostrando esa desigualdad y logró cambiar esas leyes que hacían que las mujeres seamos menos iguales que los hombres. Asimismo, Vargas Telles en Paraguay, a través de ese caso, fue el primer impulso grande. Y llegamos al otro gran caso, el de las declaraciones juradas, que yo creo que ya es conocido por todos, y este año, en junio, el 11 de junio del 2020, también fueron jueces quienes dijeron: las declaraciones juradas de los funcionarios públicos son públicas, son información pública. Y en ese camino, así como en Estados Unidos se logró la igualdad, y nosotros no teniendo esa tradición jurídica, no teniendo el common law, se logró que el Congreso se comprometiera a sancionar las leyes de información, de acceso a la información pública. Entonces, a través de los tribunales, que se basaron en el famoso caso que citó el doctor, el caso Claude Reyes, que también fue el Tribunal Interamericano el que dijo: esto es información pública y debe estar al acceso del ciudadano. Entonces, ¿hemos conquistado ese derecho? Sí. ¿Hemos avanzado? Sí. Leí anoche, y muy interesante, doctor, el artículo que escribió para UNESCO sobre los puntos que la Corte Interamericana, cómo ha abierto esa justicia abierta, cómo ha logrado a través de esa agenda. Hablaba de un portal donde uno puede buscar toda la jurisprudencia, de cómo hoy los jueces hemos abierto nuestros despachos, hemos salido a la ciudadanía a hablar con la ciudadanía, y sobre todo tenemos que aprender a escucharla.
En Paraguay también hemos avanzado. Desde el año pasado tenemos las sesiones de las plenarias de la Corte completamente en línea. Podemos ver las discusiones de todo tipo, las grandes y las pequeñas. Podemos ver los sorteos de las causas. Ya la transparencia a través del expediente digital se está logrando en todo el país, se está trasladando, gracias a la pandemia, parece una ironía, gracias a la pandemia se está trasladando a todos los rincones del país. Y todos estos avances, una vez que llegaron para quedarse, ya nadie nos los va a quitar. Y aquí quiero también hacer quizás un stop, diría, porque quiero mencionar algo que creo que es lo que nos está pasando. Y ya decía, y no lo dije yo, sino lo decía Simone de Beauvoir, bastará con una crisis económica, política o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Lo mismo nos puede pasar con la información pública. Lo mismo hoy con el coronavirus, hemos visto cómo se han desafiado y los estados están empezando a decir, bueno, hasta aquí nomás, regulemos esto, pongamos una ley mordaza a los mismos periodistas. Entonces debemos permanecer alerta. Y aquí es donde viene mi gran preocupación y que yo creo que es el rol del juez, que tenemos que asumirlo desde cada uno, desde donde nos toque, desde la instancia, desde el fuero, desde el país, desde el rincón del mundo que nos toque. Se ha conquistado ese derecho. ¿Y qué hacemos con ello? Es hora de que los demás, los ciudadanos, lo ejerzan, porque el derecho por sí solo, si no se ejerce, nunca veremos los resultados. Y dejamos ese poder inmenso que hoy se han trasladado a los grandes monopolios que ya no son, el enemigo ya no es, digamos, de la información o de la libertad, el Estado en sí mismo, porque la información ha transparentado todo eso, ha puesto luz en la oscuridad. Y hoy nos preguntamos, esa información que circula en Internet, ¿quién la maneja? Hay límites, hay responsabilidad. Son las que, como había mencionado el doctor Pérez Manrique, las grandes redes sociales, Facebook, Twitter, ¿es realmente fluye naturalmente esa información? ¿Llega a nosotros de manera libre y sin ningún tipo de filtros ni intermediarios? Y la verdad es que no. La verdad es que no. Entonces, ¿qué hace el derecho ahí? ¿Qué hacemos los jueces? Y ahí está la gran pregunta. ¿Dejaremos que sea el derecho público? En lo mío es el derecho privado desde el punto de vista civil, de la responsabilidad civil. ¿Dejaremos que sea el derecho público el que diga hasta aquí pueden llegar? ¿O dejaremos al libre arbitrio de que fluyan las redes? ¿O serán los tribunales nuevamente los que pondremos ese límite necesario que se deberá poner para que no toda esa infodemia que hoy estamos viviendo, que hemos visto, son las grandes crisis las que nos ponen a prueba? Entonces, mi pregunta es, si dejamos al Estado que regule, ¿o será más sano y más equilibrado que sean los jueces caso por caso, como fue Vargas Telles, como fue el caso Moritz en Estados Unidos, como fue el caso Wiesenfeld, como fueron las declaraciones juradas, como fue Claude Reyes? Será caso por caso. Y mi humilde opinión es que yo creo que los jueces tenemos que comprometernos con ello, tenemos que entrenarnos en ello, tenemos que saber cómo funcionan las plataformas, cómo funcionan las redes, cuánto monopolio hay detrás de eso, qué intereses hay detrás de ello, y tenemos que entender cómo funciona este siglo XXI. Y solamente entendiéndolo así, entenderemos que nuestro compromiso, como ha sido siempre desde la historia misma, es que el derecho debe poner límites al poder. Y ese poder que hoy se ha trasladado a esas grandes plataformas que son invisibles para muchos, y muchos no sabemos ni dónde nos metemos ni a qué nos comprometemos al ingresar o al ser parte de ella. Tenemos que saber si seguiremos con las reglas clásicas de hasta hoy, crearemos nuevo diseño de reglas, y lo que yo creo más sano, y con esto concluyo mi pequeña reflexión y preocupación, es que tenemos que ser conscientes de que no es una moda de un día, este es el clima de una era, como decía Ruth Bader Ginsburg ante su audiencia en el Senado, recordándola. El juez debe ocuparse del clima de una era, y los tribunales lo han hecho con el acceso a la información pública. Y ahora nos toca a nosotros tomar la posta y ver en este siglo XXI de que realmente esa información
ya sea pública o la que corre en Internet, sea libre, de verdad. Bueno, muchas gracias y espero no haberme excedido en el tiempo y agradezco de nuevo a todos la invitación. Gracias, Pepe. Muchísimas gracias, Vivian, jueza civil de Paraguay. Muchas gracias por esta visión sobre el rol que tiene la justicia y específicamente los operadores de justicia, los jueces, en hacer que el derecho a la información, la libertad de expresión sean realmente efectivos para la ciudadanía. Ahora a continuación vamos a darle paso a Guillermo Canela, que es amigo nuestro, y es hoy día, ha estado mucho tiempo trabajando en la región a través de la sede regional de UNESCO en Montevideo, trabajando con todos los países de la región, ha impulsado muchísimos proyectos y ahora le hemos vendido el pase a París. Así que va a jugar a las grandes ligas allá del otro lado del charco, pero está con nosotros hoy porque no va a dejar ese su corazoncito iberoamericano que lo tiene aquí siempre prendido. Así que, Guillermo, te escuchamos. De nuevo, muy buenos días a todos. Un placer compartir este panel, no solo con grandes amigos, porque eso podría parecer algo de nepotismo, pero sí con grandes expertos y expertas en esta temática, con quien la UNESCO, no solo yo personalmente, porque eso es algo que va más allá de las personas, la UNESCO como institución viene construyendo este debate sobre temas tan relevantes en relación en particular a los sistemas de justicia, pero más general a lo que cuenta el conjunto de la sociedad a lo largo de estos últimos años, y es un placer ver rostros y también nombres, por lo que veo por ahí, de los demás participantes que fueron tan importantes y siguen siendo en la construcción de estas temáticas. Yo hablando con los amigos organizadores y más o menos sabiendo por dónde iban a caminar el doctor Ricardo Pérez Manrique, que subrayó un tema particularmente relevante y difícil, que es el tema del discurso del odio, y la doctora Vivian, que pasó por el tema del acceso a la información pública, el rol de la justicia. Yo coordiné con Pepe y con Ricardo Rivas que iba a concentrar mis 15 minutos acá en un otro tema relevante para la discusión general del acceso a la información pública y de la libertad de expresión en este momento, que es la cuestión de la desinformación. Entonces, voy a abordar un otro ángulo de esta misma discusión y no voy a concentrarme en estas otras cuestiones, no porque ellas no sean relevantes, pero por una cuestión de tiempo. Entonces, a ver acá si logro compartir mi pantalla. No sé por qué no aparece mi PowerPoint. Debería, ¿no? ¿Podés, Guillermo? Es raro porque tengo acá para compartir, me aparece un montón de cosas, pero no me aparece el PowerPoint. Yo no sé si Eduardo, que está ahí, que yo podría Eduardo, estar ¿estás? ¿Qué podría yo estar haciendo de equivocado? Eduardo Trapani, ¿tú nos escuchas? ¿Tenés abierto tu presentación, Guillermo? Sí, la tengo y aparecen un montón de otras cosas que tengo abiertas, menos la presentación. Y no hice nada distinto de los otros 459 Zooms de los cuales participé en los últimos 200 días en que estamos en esta situación. Así que no sé cuál es el misterio acá. Share screen. Hola. ¿Eduardo? No, ok, ahí está Eduardo. ¿Puedes ver lo que yo puedo estar haciendo mal? Guillermo, perdón, sí, que no te oía. ¿Cuál es el problema? Sí, yo doy share, pero tengo el PowerPoint abierto en mi desktop, pero no aparece la opción de share el PowerPoint. Me aparece todas las otras cosas que tengo abiertas. Entonces, alternativamente puede compartir el escritorio completo y abrir el PowerPoint. A ver si eso funciona. Ok,
Ok. ¿Sí? ¿Ven el PowerPoint? Ahí estamos, Ok. Guillermo. Súper, perdón por este delay. Espero que el moderador pueda considerar esto en mi tiempo. Entonces, muy rápidamente, lo que quiero discutir con ustedes tiene tres grandes momentos. Centrado en la discusión de la desinformación. El primer momento es hacer la pregunta si estos desafíos son desafíos nuevos y si no son nuevos, ¿qué hay de nuevo en ellos? Y ahí sería la segunda parte de la presentación. Y finalmente, un tercer momento es, bueno, ¿qué estamos haciendo como sistema internacional para enfrentar estos desafíos que, como yo dije, son desafíos particularmente complejos, ¿no? Entonces, a la primera pregunta, ¿eso es nuevo? O sea, tanto el tema de la desinformación como el tema del discurso del odio, hay un cierto discurso, una cierta narrativa entre varios actores, incluyendo los medios de comunicación, que estamos delante de una novedad, ¿no? Pero yo creo que es importante para que realmente podamos enfrentar el problema, tener claro lo que sí es nuevo y lo que no es nuevo. Y evidentemente el fenómeno de desinformar, el fenómeno de mentir, o en el caso que discutía el doctor Pérez Manrique, el fenómeno de odiar, nada de eso es nuevo, ¿no? Desafortunadamente la gente siempre mintió y la gente siempre odió, ¿no? Entonces, pero es importante que tengamos la claridad de que no solo no es nuevo en términos del hecho de que los seres humanos siempre mintieron y siempre odiaron, pero también no es nuevo mismo desde el punto de vista de los medios de comunicación. Entonces yo empiezo ahí, después ustedes pueden tener la presentación, siempre me gusta empezar con esta parte de un libro importante de este escritor brasileño que muchos deben conocer, se llama Érico Veríssimo, y él escribió varios libros importantes de la literatura brasileña, pero este es uno que se llama Incidente en Antares, que fue escrito en fines de los años 70, ¿no? Y ya en este libro había lo que dice Érico Veríssimo, ¿no? Sobre cómo es el nacimiento de un rumor. Entonces él va y dice, el rumor es una especie de cuasímodo que aparece al umbral de una puerta, en un rincón de muro, o incluso en medio de una calle o de una calzada. Ahí abandonado, no se sabe por quién, o sea, casi como que no un post de WhatsApp que alguien deja ahí, un recién nacido de genitores ignorados. Un popular lo encuentra gracioso o monstruoso, ¿no? Mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela, como hacen con los posts de WhatsApp, y lo mandan, ¿no? Y lo empiezan, y lo toman en los brazos, y lo mima, lo pasa después al primer conocido que encuentra, y el otro pasa el otro, y ahí sigue Érico en su poesía para decir que al fin del día esta cosa se vuelve un monstruo y termina por a veces asustar a la propia persona que lo creó en el primer momento. Entonces, es importante que vayamos con calma en esta idea de que todo eso es novedoso, que todo es parte de este mundo nuevo, cuando no. O sea, estas estrategias estuvieron allá y es importante para definir las políticas públicas que son necesarias para combatir estos fenómenos, saber lo que realmente es nuevo. Y como decía, siquiera en el caso de las comunicaciones es nuevo. Por ejemplo, esta foto es un caso famoso de inicios del siglo XX, fue publicada en medios europeos y el señor defendía que había fotografiado hadas, como ustedes pueden ver ahí. O sea, eso no es Photoshop de ayer, o sea, es algo del inicio del siglo XX. Entonces, mismo la idea de manipulación de imágenes con el fin que sea, tampoco es algo de ahora, aunque ahora sea mucho más fácil hacerlo. Este otro caso, que es un caso muy famoso del radio, de Orson Welles, y cómo la desinformación acá viene por dos lados. Orson Welles hacía un programa de radio que era ficción, o sea, no era que él realmente estaba intentando engañar a la gente que marcianos estaban llegando a la Tierra, pero hay dudas acá sobre algunos informes, dicen que que eso realmente causó problemas graves en aquel entonces, o sea, con gente se suicidando, etc. Sin embargo, investigaciones más recientes dicen que
esta propia información de que el programa de Orson Welles había causado problemas es una desinformación. Aparentemente nada de muy grave ocurrió. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Cómo son las cosas. Ahora, hay casos en el pasado no muy distante, gravísimos, como este. Esta es una foto del juicio del caso del genocidio en Ruanda, donde un conjunto importante de estudiosos dicen que lo que pasó con la radio evidentemente no explica toda la situación del genocidio, pero sí tuvo un rol la comunicación sobre este tema, ¿no? Esto que está ahí es algo también de hace más de 40 años, de un senador americano que decía, toda la gente tiene derecho a su propia opinión, pero la gente no tiene derecho a sus propios hechos. Entonces, de nuevo, ¿por qué estoy trayendo estas cosas a colación? Porque no es un debate nuevo, esta diferencia entre lo que es opinión, lo que es hecho, este combate a este tipo de confusión que está ocurriendo en la esfera pública, ¿no? Y tampoco es nuevo el debate sobre la tentativa de hacer con que un conocimiento científico sea desacreditado en nombre de un interés cualquiera. Hoy son los movimientos antivacunas que hacen toda la desinformación porque por las razones que sean son contra las vacunas, pero hay estudios y estudios sobre cómo la industria del tabaco ha producido contrainformación, desinformación, con el objetivo de desacreditar la ciencia que hace ya muchos años venía demostrando los riesgos del tabaco para la salud de la gente, ¿no? Entonces, de nuevo, no hay nada de nuevo, incluso en eso, en la desacreditación de la ciencia como elemento fundamental. Tampoco hay novedad en el uso de este tipo de estrategias para intentar intervenir en el proceso electoral. Hay casos y casos sobre eso en distintas partes del mundo, muy antes de la existencia de la Internet, ¿no? Y particularmente en el contexto electoral también tampoco es nuevo el desarrollo de estrategias de políticas públicas en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión para intentar enfrentar el fenómeno de cómo garantizar elecciones libres, justas y plurales, por lo tanto libres de campañas de desinformación o de uso equivocado de la comunicación, etcétera. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo por muchos años una política pública que se llamaba la Fairness Doctrine, que después fue derrumbada por la Suprema Corte en una decisión que muchos no están de acuerdo. En otros países, como es el caso de Brasil, hay los derechos de antena, los horarios específicos para los partidos políticos se pueden manifestar durante el proceso electoral. Hay toda una regulación específica en muchos países sobre publicidad electoral. Hay toda una discusión sobre la financiación de las campañas, etc. Entonces, termino acá esta primera parte para decir, nada de eso es nuevo. Y por lo tanto tenemos que comprender y aprender con este pasado para poder entender cuáles son lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, lo que es distinto de lo que vivimos hoy, para construir las políticas públicas en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión. Entonces, la segunda parte es qué hay de nuevo, entonces, en todo eso. La primera cosa que es importante señalar, aunque yo no voy a poder ni ahondar en eso, es que como tenemos esta tendencia de discutir los problemas, los eventuales daños del contenido, de la Internet, y etcétera, parece que todo es malo. Y la primera cosa es que la Internet y las nuevas comunicaciones son una gran oportunidad para los derechos, para la libertad de expresión y para otros derechos. Por lo tanto, siempre tenemos que discutir estas temáticas en un marco de riesgos y oportunidades. Y las oportunidades son mucho más amplias que los riesgos. Sin embargo, hoy, porque me pidieron eso, voy a concentrar en los riesgos, pero quisiera hacer el disclaimer de que sí tenemos enormes oportunidades para los derechos en este admirable mundo nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué hay de nuevo? Una cosa que hay de nuevo, que este señor identificó en su discurso de despedida de la presidencia de la República en Estados Unidos, es el hecho de que la forma como los algoritmos están construidos y funcionan
hace con que tengamos una intensificación de la vida de la gente en burbujas electrónicas. Entonces, termina que con los algoritmos construyen la relación de tal forma que nosotros apenas recibimos en nuestro feed de noticias aquellas cosas con las cuales ya estamos de acuerdo. Solamente interactuamos con la gente que piensa como nosotros, etc. Y eso evidentemente es un terreno muy fértil para desconstruir la democracia y para que discursos de desinformación y de odio tengan una vida muy rápida, porque facilita que, bueno, todo, si yo ya si yo ya tengo un pensamiento antivacunas, empiezo a recibir más cosas antivacunas, etcétera, y eso va reforzando. Entonces, la primera cosa que hay de nuevo acá es de esta construcción de estas burbujas informativas, o en otros que algunos llaman de echo chambers, que es algo que no había antes, porque antes la esfera pública era una esfera era un espacio que gustábamos o no, era compartido por todos. O sea, leíamos más o menos los mismos diarios y por lo tanto teníamos más o menos, aunque no estábamos de acuerdo con las opiniones, estábamos más o menos interactuando con los mismos espacios de diálogo. Sin embargo, lo que las redes hicieron es hacer un proceso de atomización, vamos a volver a ello, que son un terreno fértil para estos fenómenos. Entonces, en este marco, ¿cómo exactamente, para irnos un poco más en detalles, cómo exactamente esta cosa funciona en el marco de la Internet, ¿no? Primero es importante, sobre todo para jueces y fiscales, es importante entender el funcionamiento de la Internet, porque las decisiones, a veces con buenas intenciones, al no comprender el funcionamiento de la red, pueden generar un impacto en la misma arquitectura. Y la Internet funciona más o menos como un castillo de cartas, y el problema es que la decisión que un juez puede tomar es sacar una carta de este castillo y el castillo todo puede ser derrumbado. Y de hecho no es un castillo de cartas como este que está ahí en la imagen, es más un castillo de cartas como este. Entonces, imagínense ustedes que sacar una carta ahí es algo arriesgado y por lo tanto tenemos que hacer una discusión profunda sobre este tema antes de ir más allá, ¿no? No voy a entrar en los detalles, pero la Internet funciona con capas y lo que pasa es que tenemos que entender lo que nosotros, la mayoría de nosotros mortales, estamos viendo cuando hacemos, como estamos acá en Zoom, por ejemplo, es lo que se llama de la capa de contenidos y aplicaciones, pero después, para las decisiones judiciales y etcétera, y resolver el problema, no tiene que ver solo con la capa de contenidos y aplicaciones, tiene que ver con la capa de infraestructura y tiene que ver con la capa de los protocolos. Por lo tanto, de nuevo, yo tengo estos minutos que tengo, no puedo profundizar en nada, pero me pareció importante para ir construyendo el mensaje que construir las políticas para lidiar con estos problemas no es nada fácil y tiene que ver con esta arquitectura que es compleja, ¿no? Algunos tips muy rápidos de esta novedad. Ya hablamos de algunos. Uno de ellos es la atomización que este nuevo escenario permite y que por lo tanto hace con que tengamos un debate que no sea democrático, porque estamos hablando para nosotros mismos. Esta gráfica que siempre me impresiona mucho es el número de usuarios por página de Internet, que puede ser un post de Facebook, puede ser un post de Twitter, puede ser una página web o lo que sea, a lo largo de los años. Fíjense ustedes que en el inicio de la Internet, en mediados de los años 90, el número promedio de usuarios por página de Internet era de cerca de 120,000 usuarios promedio. Hoy, el número promedio de usuarios por las miles de millones de páginas que existen es cero. O sea, el promedio. Claro que hay páginas como el Despacito, que tiene 6,000 millones de views en YouTube, pero la foto del risotto de la doctora Vivian, por más suculento que sea, no le importa a nadie, excepto a ella misma y a algunas personas de su familia. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos en este mundo atomizado, no discutimos nada con nadie, excepto con nuestras propias pequeñas redes y tribus. Esto de nuevo es un terreno fértil para que la desinformación funcione y avance de manera muy, muy rápida.
Y como decía, eso tiene que ver con cómo los algoritmos están construidos, pero tiene que ver con algo más, que es lo que se llama del micro-targeting. O sea, la cantidad de datos que nosotros voluntariamente ofrecemos a todas estas empresas permiten algo que sí es muy novedoso, que no había antes en las campañas electorales o las campañas de desinformación de la industria del tabaco, que es, ellos son capaces de hablar con Pepe directamente, sin que Pepe se dé cuenta que están haciendo eso. ¿Y por qué son capaces de hablar con él? Porque él ofreció ya todos sus datos, a qué horas ve las cosas, a qué horas ve lo que ve, qué ve, con quién ve, cómo ve, dónde está la localización. Y claro, todo eso permite la sofisticación de este discurso, que puede ser positivo, puede ser la sofisticación del discurso de la información, pero también es la sofisticación del discurso de la desinformación. Y los avances tecnológicos están llevando a situaciones que son aún más complejas. Por ejemplo, si ustedes ya vieron lo que se llama de un deepfake, una fake profunda, que se usa para manipular videos, realmente uno cree que es aquella persona que está hablando y que está diciendo lo que está diciendo, pero es manipulado por información, por tecnología, y es difícil para una persona común saber que aquel presidente no dijo lo que dijo y que fue una manipulación de una computadora, etc. Entonces, fíjense ustedes que eso es realmente novedoso. La foto de las faditas, de las haditas que yo empecé eso, claro, para una primera mirada, pero si uno mira con atención se da cuenta que las hadas no eran las hadas, ¿no? Pero en los deepfakes no es tan sencillo. Ahora, es más complejo. Los términos, ¿por qué es así? Porque las plataformas son los malos, etcétera. No necesariamente, o sea, ellas en los términos de condiciones que nosotros todos decimos estoy de acuerdo, las 59 páginas en letritas 7 que no leemos y decimos de acuerdo, están diciendo que estamos de acuerdo que nos tomen nuestros datos, que hagan eso y que hagan aquello. Entonces, también tenemos que discutir, y ahí la doctora Vivian, con su larga experiencia en el derecho civil, tenemos que discutir el contrato que hacemos nosotros cada vez que decimos estoy de acuerdo con estas plataformas. Hay una lógica también de nosotros seres humanos. Esta gráfica siempre me impresiona mucho. Este es el número de personas, de niños que son educados en casa, o sea, homeschooling, no por la pandemia, por decisión de los papás, en Estados Unidos a lo largo de los últimos años. Fíjense ustedes que en 1973 había 13,000 niños que eran educados en casa en Estados Unidos. En el último dato que tenemos, son 2.3 millones de niños que son educados en casa por una decisión de las familias, independientemente de las razones. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir una decisión consciente de no estar en la esfera pública, una decisión consciente de estar en su burbuja. Y eso no tiene nada que ver con la plataforma, con el algoritmo, es una decisión humana de hacer eso. Y finalmente, tenemos una lógica del mercado. O sea, ustedes pueden ver ahí en la pantalla, en 2008, las 10 mayores empresas de 2008, ayer en términos históricos, las 10 mayores empresas las 5 mayores empresas del mundo no tenían nada que ver con esta agenda de Internet. Y hoy las 5 mayores empresas del mundo, que no son las mismas de hace 10 años, son todas las que tienen que ver con el tema de Internet. Entonces, es una lógica que también tiene que ver con cómo funciona el mercado y, bueno, y el capitalismo y etcétera en este marco. Entonces, todo eso genera 3 grandes cosas. Genera una enorme asimetría de informaciones, genera una enorme asimetría de poder, y puede generar un fenómeno de censura privada, donde estos actores sean lo que deciden, lo que podemos ver, lo que no podemos ver, lo que sacar, lo que no sacar, qué contenidos moderar o qué contenidos no moderar, muchas veces con las mejores de las intenciones, ¿no? Y finalmente, claro, hay una lógica de las instituciones, o sea, todo eso es catapultado, impulsionado por estos fenómenos, pero también es cierto que ya mucho antes de eso estaba ocurriendo una desconstrucción de la confianza de las personas en las instituciones clave de nuestras democracias. Y ustedes pueden ver ahí por el último Latino Barómetro cómo instituciones importantes para el Estado Democrático de Derecho, como el Poder Judicial, como el Congreso, como los partidos políticos, tienen una confianza muy baja, desafortunadamente, en el promedio
latinoamericano. Y eso, claro, impacta la lógica de nuestras democracias. Muy bien, para finalizar en un minuto, ¿hacia dónde vamos? ¿No? ¿Qué podemos hacer para el futuro para contrarrestar esta situación, en este caso específico de la desinformación? Por un lado, hay una cuestión de medidas que pueden ser tomadas desde el punto de vista del Estado, la regulación, siempre y cuando esté en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión, lo que no es sencillo. Hay medidas de políticas públicas, pero que pueden ser tomadas por las empresas, lo que llamamos de gobernanza corporativa, y acá especialmente relevantes son las cuestiones de transparencia y responsabilidad de estas empresas, de accountability sobre lo que está pasando. Necesitamos saber los datos para tomar decisiones informadas. O sea, cuando dicen que están quitando no sé cuántos millones de posts por discurso del odio, por desinformación, pero ¿qué exactamente significa eso? ¿Quién tomó estas decisiones? ¿Con qué criterios? ¿Cuáles fueron los actores que tuvieron sus posts bajados por estas empresas? ¿No? Entonces eso es importante. Y luego las reglas del juego tienen que ser más claras. Ahora, ¿cómo hacemos esto? En el caso de Naciones Unidas, y el doctor Pérez Manrique ya lo subrayó, el camino es obvio. El hilo conductor tienen que ser los derechos humanos. O sea, nuestros principios para diseñar estas políticas tienen que ser los principios de derechos humanos. Y es fundamental traer a colación, como afortunadamente ocurrió en este momento de la pandemia, que los medios, el periodismo profesional, el periodismo libre, independiente y plural, es una condición central para resolver este problema. O sea, y eso ya decía Alexis de Tocqueville hace 200 años también. O sea, cuando analizó problemas muy semejantes, pero en un otro contexto, dice, no hay proceso civilizatorio sin una prensa libre. Y es de eso que estamos hablando, ¿no? En el caso de la UNESCO, estamos diciendo muy claro que la discusión tiene que estar basada en derechos, en una Internet abierta, en un Internet accesible a todos y en decisiones que sean de todas las partes interesadas y no solo de un único actor. Y en marco de eso hemos producido una cantidad de documentos que ustedes después pueden consultar sobre el tema de la desinformación, y la pandemia, sobre cómo los operadores judiciales pueden tomar decisiones en línea con los estándares internacionales basados en todos estos problemas que se intensificaron con la pandemia, y la discusión también de formación de periodistas y otros sobre estos mismos temas, como por ejemplo la cuestión de los chequeadores de hechos, de fact-checking, que es una herramienta importante, no resuelve el tema sola, pero ayuda. Y finalmente, última cosa, es necesario educar el conjunto de la población, o sea, las llamadas estrategias de alfabetización mediática e informacional son fundamentales porque a la larga, si no formamos ciudadanos críticos que sean capaces de interactuar con toda esta complejidad, siempre vamos a estar, como decimos en portugués, secando hielo en un problema de estas dimensiones. Era eso, muchas gracias Pepe y los demás por haber escuchado. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Muy interesante la exposición. Te agradecemos mucho. Vamos a dar paso ahora a Marta Escurra, colega periodista. Ella es presidenta del Foro de Periodistas Paraguayos, es periodista del diario ABC Color, y una de sus características más relevantes es que es una frecuente opinadora en sus columnas de opinión sobre temas justamente de transparencia, acceso a la información y libertad de expresión. Así que, Marta, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Sí, buenos días, un saludo para los demás panelistas. Pepe, muchísimas gracias por la invitación y también a todos los 94 participantes que veo que están activamente reportándose a lo largo de esta actividad. Bueno, básicamente como el tema de la desinfodemia también es una piedra angular en este encuentro virtual que tenemos, entonces quiero un poco hablar desde el punto de vista periodístico de cómo estamos viviendo este día 205 de la pandemia aquí en Paraguay con 40.758 casos confirmados, 857 fallecidos y 24.449 recuperados hasta, son los datos de anoche. Entonces, a ver un poco acá, vamos a ver cómo nos peleamos un ratito con la tecnología, porque acá está.
Vamos a compartir la pantalla. Vamos a hacer un abordaje más bien desde el punto de vista periodístico, ¿verdad? Vamos a hablar lo que tiene que ver mucho con el acceso a la información y también con el tema de la libertad de expresión, y como bien ya pintaron el panorama los anteriores panelistas sobre el tema de la Agenda 2030, digamos, no va a ser tanto el eje de esta exposición. Nosotros estamos desde el 7 de marzo en alerta por el tema del COVID-19, cuando se confirmó el primer caso de coronavirus en nuestro país. Fue un caso importado desde el Ecuador, un compatriota que estuvo ahí. Y a partir de ahí se echó a andar la gran rueda o bola de nieve que, como tenemos característica en Latinoamérica, es que los principales desafíos que tienen que ver con el periodismo y la corrupción y el acceso a la información. Y ahí se plantearon desafíos éticos y laborales para los periodistas. Era, entre comillas, un bicho lejano, otro bicho más, otra gripe rara más, que ni pensamos que nos iba a llegar 4 meses después a esta isla rodeada de tierra. Y tuvimos que, con poca información hasta entonces, y sobre todo con poca formación también de los médicos, no solamente paraguayos, sino a nivel internacional, sobre este nuevo virus, digamos, tuvimos que hacer frente a los temas de las teorías conspirativas, si fue un murciélago, si fue un virus de laboratorio que se fugó, si era una nueva guerra biológica entre China, Rusia y Estados Unidos. Entonces era como que buscar los datos concretos, exponerle a la ciudadanía de cómo se propaga el virus, cómo actúa y sobre todo cuáles son las medidas de prevención, porque no hay vacuna, y comenzó toda una psicosis en la cual la fake news o la desinfodemia hizo mucho también, nos puso a prueba el rol profesional de los periodistas. Y también enfrentamos una verdad incómoda y ya harto sabida, que es la cuestión sanitaria, que Paraguay cuenta con una paupérrima infraestructura sanitaria, con una capacidad de reacción realmente que nos dejó preocupados a todos. Y también, así como hay poca capacidad de reacción, hay mucha capacidad para la corrupción y aprovechar estos escenarios para hacer inclusive hasta políticas partidarias, sacando jugo de la cuestión de las necesidades en medio de la pandemia. Y finalmente también nosotros cómo cubrir en el nuevo contexto del teletrabajo y la tecnología. En todos estos puntos que yo estoy mencionando, la tecnología fue una aliada, también una, digamos, como que cuestión a enfrentar, ¿verdad? Porque a través de la tecnología es que llegan todas las fakes y todo eso. Para analizar un poco qué fue primero, así como la discusión famosa luego de la gallina, qué fue primero, la infodemia o la desinfodemia o las fakes. Y como bien señalaba Guillermo, es que corren las informaciones, la sobreabundancia de información que sobre todo presupone este nuevo milenio, ya estaba ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ayudó para que, entre comillas, lo que ayudó para que esto se propague más rápidamente? Es que mucha gente, debido a las cuestiones sanitarias, en la cuarentena se tuvo que quedar en casa. No había el futbolacho, que es acá, todos los muchachos así hacen, digamos, para pasar el tiempo libre. No había nada, no había shopping, no había gimnasio, no había nada. Entonces que tenemos el celular y la computadora, y ahí es que esto colaboró para que la infodemia también se propague a igual o mayor ritmo que el propio virus. Entonces, a ese mismo ritmo, digamos, en paralelo corría la información falsa. ¿Cómo nosotros enfrentábamos eso? Teníamos nosotros ese desafío ético, pero también teníamos otros 4 desafíos que era, aparte de la lucha contra la infodemia, no podíamos dejar de repetirnos, porque era recordarle siempre a la audiencia que debe lavarse las manos, que debe quedarse en casa y tomar todas las precauciones.
al mismo tiempo buscar fuentes confiables para repetir nuevamente qué es lo que es cierto y qué es lo que no, para hacer de esa manera frente a la desinfodemia y por sobre todo, algo muy importante, no perder de vista los temas de la agenda y lo último que es autoproteger. Entonces, en un contexto súper complejo es que se desarrolla el periodismo y también tenemos que enfrentar también lo que vaya a ser publicado o lo que llega, falso o verdadero, a la audiencia a través de las redes sociales y a través de la página misma de los medios de comunicación, es que la prensa es la que tiene la culpa de todo, de informar y de desinformar. Y para ayudarnos un poco tenemos nuestro hándicap, que es el tema de acceso a la información, hacer periodismo de investigación y el periodismo de siempre. O sea, todos esos roles nosotros cumpliendo, pero sin tener la respuesta de qué es lo que fue primero. Y el primer virus que se activó fue justamente el virus de la corrupción, que a través del acceso a la información pública se descubrieron casos muy importantes que pusieron la alerta, que sobre todo uno de esos casos es esto, ¿verdad? Que el sobreprecio de los insumos, de agua mineral, de lo que a ustedes se les ocurra. Todo eso a través de los datos con los que los periodistas accedieron gracias a la ley de acceso a se promulgó en el año 2014. Y como ven también aquí los vínculos, los políticos siempre son los que están vinculados a ese tipo de casos. También tenemos algo muy histórico que pasó dentro de la pandemia, que es la liberación de las declaraciones juradas, que en un juicio que duró años, impulsado por un periodista y justamente por la gente auspiciando esta actividad. Y a partir de ahí también surge algo muy interesante, que es que la ciudadanía se apropie. O sea, no es solamente que los periodistas tenemos esta puerta de ayuda para poder hacer publicaciones. También es muy importante, y en eso se insiste mucho, que la ciudadanía es la que tiene que apropiarse de eso, porque finalmente esto no es un regalo para los periodistas, sino que es para que la ciudadanía sepa que realmente la transparencia sea algo efectivo y algo en la que estamos ensayando prueba-error, tanto la ciudadanía, tanto los políticos y tanto también los medios de comunicación. Les quería mostrar un poco cómo es que en Paraguay se está trabajando cómo es el contexto de trabajo de los periodistas. Hay un distanciamiento social, hay el tema de los protocolos de lavarse las manos antes de entrar a la oficina, el control de temperatura y el trabajo en cuadrillas. Y acá un poco también el periodismo cotidiano del cual les hablaba, que es mostrar cuál es la realidad y también cómo trabaja el personal de salud. Y este es un hospital de contingencia en Paraguay. Como ven, está montado de una manera muy creativa. Sin embargo, como pueden ver, tampoco es algo demasiado moderno y rimbombante, pero se hace lo que se puede. Y aquí es donde se evidencia cuando los fondos que tenían que haber sido destinados a salud pública se van destinados a las casas y mansiones de amantes de los políticos, y tenemos un contexto como este y no hay forma de responder adecuadamente a la necesidad sanitaria que presupone una pandemia. Por eso les hablaba de, comparando con las cifras mundiales, nosotros tenemos muy bajos índices tanto de mortalidad como de contagio, pero en una población de 7 millones de habitantes eso es realmente grave, porque no contamos con una infraestructura que pueda dar respuesta efectiva a un contagio y muerte masiva. Algunas otras cuestiones, como les decía, el periodismo cotidiano que también teníamos que lidiar y que seguimos lidiando, ¿verdad? Son qué hacemos con los 1.500.000 niños y jóvenes que han dejado de ir a la escuela y al colegio. Mantener las tradiciones
reinventarse porque Paraguay es un país en el que tiene el 90% de población católica y es un poco también el asidero en el cual se toma la gente para de no decaer en la pandemia. Pero esto está muy conectado también con lo que tiene que ver con el tema de la transparencia y la corrupción, porque ya estaba en entredicho el sistema educativo paraguayo y ahora con esta pandemia hay muy pocos niños que tienen acceso efectivo a la tecnología y los que más o menos pueden dar clases por WhatsApp. O sea, hay muchas cosas acá que de repente el periodismo es, digamos, responsable de mostrar y luchar contra la difícil, mostrar este contexto del cual estamos hablando y al mismo tiempo hacer frente a las noticias falsas. Tenemos los Salud, que en un primer momento era como un héroe, hasta Chipa se hizo del rostro del ministro, ahora es un villano, después de destaparse todas las cuestiones de corrupción a partir del uso de la ley de acceso a la información. Estas son las cosas que suceden en Paraguay cuando hay pandemia también, digamos, hay restricciones para algunos y privilegios para otros. Cuando nadie podía salir de su casa, se dio permiso para que la hija del expresidente Horacio Cartes pueda celebrar su matrimonio. Mientras tanto, ahora sí ya tenemos la ley de ollas populares. Las ollas populares eran las formas en las cuales las personas que habían quedado sin trabajo podían acceder a un plato de comida diariamente. El otro mundo paralelo también teníamos el caso de Ronaldinho también, o sea, todas esas aristas son, en todo ese contexto es que el periodismo trabaja para no repetirse. Y del otro lado del gobierno también teníamos una forma muy llamativa de hacer frente a las fakes que el propio ministro había amenazado, entre comillas, a la ciudadanía que si compartían fake news a través de las redes de WhatsApp u otras, iban a ser sancionados y de una manera muy poco elegante comunicaba a la ciudadanía que dejen de creer en lo que no es información oficial. Y esto lo pongo acá como una cuestión anecdótica porque para los periodistas la información oficial es digamos, la que tenemos que tener en cuenta en última instancia. Pero en este caso solo nos queda asirnos a eso. O sea, realmente es un camino de doble vía en el cual tenemos que buscar el equilibrio y encontrar cuándo confiar en la información oficial y cuándo ir un poquito más allá. Estas son algunas estadísticas diarias que como parte de hacer frente a la desinfodemia se van publicando todos los días en los diferentes medios de comunicación. Esta info es específicamente de la versión digital del diario ABC Color. O sea, esas son las estrategias que se utilizan para hacer frente a las fakes. Y también tenemos el desafío, como les había hablado, el quinto desafío, que es el de autoprotegernos. Y tenemos dos tipos de agresiones en este momento, hoy 2020, en nuestro país. Que es uno, que unos militares, ahí como no está muy legible, pero el que está a la izquierda de la pantalla es un momento en el cual a un periodista del interior del país, unos militares le detienen por el simple hecho de que él estaba haciendo unas filmaciones para poner en sus redes sociales informativas sobre cómo estaba afectando la pandemia a una ciudad fronteriza. Entonces él fue arrastrado, despojado de sus materiales periodísticos y él denuncia que fue torturado y gracias a la mesa de protección al periodista que muy bien conoce a Guillermo, se está activando para que se haga el seguimiento a este caso y esclarecer qué es lo que específicamente sucedió. Entonces eso está ahora calentito, en este momento, en esta instancia se está trabajando en eso. Y por el otro lado, a la derecha tenemos el tema de la querella contra la directora del diario ABC Color y el periodista Juan Carlos Lescano,
que la ex viceministra de la Secretaría Técnica de la SET, le decimos nosotros de tributación, pide cárcel para estas dos personas por publicaciones por las que ella se sintió agraviada, dice. Sin embargo, uno, o sea, obviamente no estoy tomando partido, ni mucho menos. Cuando uno analiza esas informaciones, en ningún momento hay nada agraviante ni ofensivo contra la persona que denuncia. Sin embargo, se describen ciertos hechos que pueden ser tomados como actos de corrupción. Entonces, no se puede penalizar el periodismo. Solamente se puede ver y dirimir, hacer todo lo que es derecho a réplica y todo eso, todo lo que está contemplado cuando una persona se siente agraviada en su honor. Pero llamativamente ahora el sistema judicial está actuando con mucha celeridad para que este juicio llegue a, entre comillas, buen término a favor de la ex viceministra. No acepta las pruebas o los plazos para que la defensa pueda presentar sus pruebas, y llama muchísimo la atención porque, como bien dice el abogado Ezequiel Santagada y activista de la libertad de información, es un ataque de manual que no entendemos por qué en este momento estamos pasando por estos dos tipos de agresiones que presuponen un retroceso a la democracia y a la libertad de prensa y de expresión. Esta es una típica reunión en modo COVID, ahora mismo en un periódico paraguayo, con el debido distanciamiento social, y dura lo que dura un suspiro por el tema de las restricciones sanitarias. Cómo nos autoprotegemos también, más allá de la cuestión jurídica, es la cuestión sanitaria. Aquí en una de las redacciones de Paraguay, esta campana suena cada 40 minutos. Los que están en ese momento de turno presencial se van y se lavan las manos y se sanitizan todo y después vuelven al trabajo. Y esto se respeta porque es parte de la ley sanitaria. Mientras todo eso ocurre, tenemos los médicos que siguen batallando por las vidas de los internados en terapia intensiva en los hospitales nacionales. El país se incendia, pero nosotros no podemos dejar de comunicar absolutamente nada de lo que está pasando en nuestro país, porque lo que no se comunica no existe, y sin comunicación en libertad no hay periodismo, y sin periodismo no hay democracia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, querida Marta, gracias por tu exposición. Y ahora vamos a abrir la parte de preguntas desde el auditorio, que las recibimos a través del chat. Y una primera pregunta que va dirigida a todos, en realidad, es si ven alguna medida peligrosa o algunas medidas peligrosas para la libertad, para el derecho a la información o los derechos humanos en general, en cuanto a las modalidades en que se pretende combatir las fake news en distintos ámbitos, ya sea en el ámbito desde los estados mismos, desde el estado mismo o desde las corporaciones mediáticas. ¿Ven algunas medidas peligrosas, riesgosas para las libertades, para los derechos en esta modalidad de combatir las fake news? No sé quién quisiera empezar. Si quieren puedo empezar. Okay. Sí, claro, hay medidas peligrosas. Primero por las buenas intenciones, ¿no? Muchas veces, o sea, tanto en el caso de la desinformación o de las mal llamadas fake news, pero también en algunos casos del otro tema que es un poco más complejo, que es el discurso del odio, con la buena intención de resolver el problema, hay una cantidad de propuestas legislativas, pero estas propuestas legislativas no pasan el test tripartito que está establecido por las Cortes Internacionales cuando estamos hablando del balance de derechos, ¿no? Entonces, la primera cosa está ahí, y estos temas inevitablemente van a llegar a las Cortes Constitucionales, que tendrán que hacer el control de constitucionalidad de muchas de estas leyes que están siendo aprobadas,
y que de nuevo no pasen por el test tripartito, sea por cuestiones de legitimidad, sean por cuestiones de necesidad y proporcionalidad de las medidas que están siendo adoptadas. En el caso del discurso del odio, como yo dije, es un poco más complejo porque, como mencionó el doctor Pérez Manrique, en el caso del discurso del odio, siquiera es un test tripartito, es un test de 6 partes, que es el llamado protocolo de Rabat, que son las 6 partes para tomar una decisión en eventualmente cercear la libertad de expresión en el marco del discurso del odio, claro, considerando que eso está presente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también en la Convención Americana. Entonces, esto, por un lado, cuando hay las buenas intenciones, cuando la intención es resolver estos dos problemas. Hay otro problema que es el problema de cuando no hay buenas intenciones, que es cuando se usan estos elementos que son problemas legítimos, el tema de la desinformación o del discurso del odio, como caballos de Troya para meter legislación que de hecho no quiere resolver estos problemas, pero lo que sí quiere es coartar la libertad de expresión amplia de la sociedad, porque del discurso del odio o la desinformación es el discurso con lo cual no estamos de acuerdo. Lo que no quiere decir que sean las definiciones exactas de estas dos cosas. Entonces ahí tenemos un segundo problema aún más grave, pero aunque la consecuencia al fin del día pueda ser la misma. El tercer tema, o sea, eso es en el ámbito legislativo y no es fácil legislar sobre estas cuestiones. El tercer tema es el tema de las plataformas, o sea, cuando las plataformas toman sus propias decisiones sobre cuáles son los contenidos que quitan y cuáles son los contenidos que dejan. Y ahí lo que podemos estar haciendo es una privatización de la censura. O sea, es decir, bueno, la censura es mala si lo hace el Estado, entonces pasamos, lo que es cierto, es mala y no es permitida, entonces pasamos a las plataformas que lo hagan. Y de nuevo, tampoco es una buena solución si no tenemos transparencia, accountability, rendición de cuentas de cómo se toman estas decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos delante de ahí? Entonces, acá la solución tiene que ser profundizar en esta discusión y seguramente, bueno, y hay elementos, por ejemplo, los últimos informes del Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Dave Kay, que dejó el puesto muy recientemente y ahora hay una nueva relatora. Él establece elementos muy concretos de cómo podemos lidiar con este tema. Este informe que estaba en mi pantalla, que la UNESCO apenas publicó en el marco de la Broadband Commission, la Comisión para la Banda Ancha, son 348 páginas de propuestas de cómo podemos lidiar con el tema de la desinformación, pero para el que no me extender mucho, la solución está en lo que llamamos, o puede estar en lo que llamamos de la corregulación, o sea, cuáles son los elementos que sí, dentro de los estándares internacionales de libertad de expresión, puede estar en el marco de la actividad regulatoria del Estado, cuáles son los elementos que tienen que estar en las manos o que pueden estar en las manos de las plataformas. Sin embargo, hay una cuestión acá que es fundamental, sea cual sea la solución, o dos. Una es el respeto a los estándares internacionales, por lo tanto al test tripartito, etcétera. Y la otra cosa es transparencia y rendición de cuentas. O sea, en cualquier una de las decisiones, si no está claro lo que está pasando, cómo se toman las decisiones y no haya la posibilidad de que la gente conteste si no está de acuerdo, significa que no estamos en un buen camino. Sí, no sé si Vivian o Marta quieren decir algo al respecto. Adelante. Sí, sí, solamente que creo que me sacó la palabra Guilherme. Yo también quiero insistir mucho en lo que es censura privada, en que pareciera como que, bueno, logramos combatir la censura estatal y ahora se va a trasladar a otras manos y como jueces siempre con las reglas que ya tenemos, con los estándares que ya tenemos. Yo creo que la clave es no solamente esa educación que decía Guilherme de la alfabetización mediática que mencionaste, o sea, es un nuevo mundo al cual tenemos que adaptarnos todos. Nosotros desde la justicia tenemos que también entender bien cómo funcionan las redes, cómo funcionan las plataformas, para poder, llegado el momento, caso por caso, no, digamos, permitir esa censura privada. Y, combatiendo con una buena intención una noticia falsa. Y yo creo que por eso también me parece que el derecho civil, desde la responsabilidad civil,
tiene que ocupar más espacio y no dejarle solo al derecho público, como mencionaba Marta, en el caso de la penalización del periodismo. Eso nomás, Pedro. Muy Sí, bien. yo quería Sí, agregar, Marta. sí, yo quería agregar que en realidad esta pregunta para nosotros es estar en guardia permanente. ¿Por qué? Porque la vehiculización de la información pasa por los medios de comunicación que también han apostado sus fichas a comunicarse a través de las redes sociales, que se han convertido también en una forma autónoma, independiente de comunicar, teniendo en cuenta todos los parámetros que tiene que ser compartida. ¿Por qué? Porque se le habla en el mismo idioma en el cual ellos reciben esa fake. Entonces, de esa manera es aterrizar el mismo contexto y el mismo lenguaje visual y librar con respecto a combatir una fake o no. Eso es por un lado. Y por el otro es la guardia permanente también, porque últimamente se está penalizando mucho lo que es el periodismo. O sea, se está llevando a una instancia que no supone un retroceso, y eso es algo en lo que yo quiero insistir, porque realmente no quiero usar la palabra miedo, pero sí da miedo de repente por una información que está convenientemente chequeada, convenientemente confirmada y llamada a la contraparte. Finalmente tenemos episodios de judicialización o episodios de agresión y tortura, y eso no está bien, independientemente a cualquier línea editorial que pueda tener un diario, ya sea un diario entre comillas serio o un diario popular. Si se cumplieron todos los pasos que tienen que ver con la verificación de la información, a nosotros nos genera mucho miedo que de repente tengamos o que colegas o directores de medios tengan que enfrentar juicios penales por las publicaciones. Esa alerta, esa bandera, ese red flag quiero dejar ahí, porque realmente nos preocupa. Y Marta, Ricardo, vos tenías una pregunta también ahí, recogiste una pregunta. Gracias, Pepe. Sí, creo que yo me solidarizo totalmente con lo que decía recién Marta, y en su momento cuando fueron las agresiones a los colegas periodistas por parte del ejército en Paraguay, obviamente hicimos el ruido necesario. Pero yo creo que hay que avanzar, y te voy a pedir, Guilherme, que me ayudes en esto, en un tema que a veces se nos escapa, que es que nosotros, los periodistas y las periodistas, estamos siendo atacados cuando estamos haciendo coberturas, y no necesariamente esos ataques provienen solo del poder político constituido, sino que a veces provienen de algunos sectores de la sociedad civil. Recientemente UNESCO emitió una declaración realmente importante, que no todos tuvimos posibilidad de acceder a ella, y de allí, Guilherme, que te pido que sucintamente nos puedas decir ¿qué es y cuál es la mirada que tiene UNESCO acerca de estas agresiones en el momento que estamos trabajando? Guillermo. O sea, evidentemente que todas la UNESCO condena todas las agresiones contra el trabajo, contra los y las periodistas, sea cual sea la fuente de estas agresiones, sea el Estado, o sea la sociedad civil, o el crimen organizado, o actores de la sociedad civil, o cual sean los actores o las fuerzas específicas del Estado, ¿no? Lo que sí estamos verificando en temas de las agresiones en línea, particularmente contra mujeres periodistas, es que es un fenómeno cada vez más difícil de combatir porque estas agresiones en general son anónimas, con enormes dificultades de desarrollar las estrategias para enfrentar el fenómeno. Por esa misma razón, por ejemplo, en este momento, ustedes pueden verificar en el sitio de la UNESCO, hay una encuesta global de la UNESCO sobre el tema de las agresiones contra mujeres periodistas y particularmente las agresiones en línea, porque estamos interesados en desarrollar soluciones concretas para un problema que es
efectivamente bastante complejo, ¿no? Pero eso que decías, Ricardo, tiene que ver con algunos elementos conceptuales más amplios. Voy a quedar en uno que me parece particularmente importante, es que, por ejemplo, ustedes no van a encontrar en los materiales de la UNESCO que hagamos referencia a las fake news como tal, excepto para decir que no deberíamos decir fake news. Y eso puede parecer una tontería, ¿no? O sea, una cosa menor, pero de hecho eso es particularmente relevante en la construcción de esta narrativa contra la imprensa, porque el uso de esta expresión fake news es un uso que está siendo cada vez más hecho por algunos actores importantes, incluso algunos jefes de Estado, para desconstruir la confianza de la sociedad civil en la prensa misma. Entonces, cuando no les gusta a estos actores algo que la prensa publica, inmediatamente dicen que esta es una prensa fake news. O a veces usan otras expresiones, prensa corrupta, prensa eso, prensa aquello. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos hincapié que es importante usar expresiones como desinformación y etcétera? Para que nosotros mismos no entremos en esta narrativa simbólica que está siendo construida contra el trabajo de los y las periodistas. Eso no quiere decir que periodistas no cometan errores intencionales o no, pero nada de eso justifica un ataque orquestado contra el conjunto del periodismo. Si hay errores, tienen que ser, estos errores, eventuales errores, tienen que ser tratados en las instancias apropiadas, pero no justifica ningún tipo de violencia, agresión y mucho menos una tentativa constante de desconstruir el periodismo como una institución clave para la construcción de la democracia. Bueno, gracias, Guillermo, y de paso nos dio una paliza, Guillermo, por haber usado la palabra fake news ahí en el título de nuestro seminario. Lo cambiaremos, Guillermo, no te preocupes. Finalmente, porque vamos cerrando la hora de nuestro seminario, y para no abusar el tiempo de la gente, una última pregunta que tiene que ver con gran parte del público de nuestro auditorio y de las entidades auspiciantes que están relacionadas con la academia, es decir, con la universidad. Y la pregunta es, ¿cómo ven ustedes el papel o cuál es el papel que tienen que cumplir la academia, las universidades, la educación superior en estos temas de la defensa de la libertad de expresión, de la defensa de la libertad de la información, de derecho a la información frente a todo este mar de desinformación, ya estoy usando el término, mar de desinformación en el cual estamos sumergidos en el actual? Quien quiera tomar la palabra, por favor. Vivian, te escuchamos. Pepe, ¿me dejas? Sí. Hoy leía en Twitter justamente, y yo creo que en una frase se puede resumir, decía una frase de Malala: si quiero ser poderosa, solo denme un arma, y es la educación. Y yo creo que, como decía Guillermo, tenemos que educarnos en este nuevo mundo, en estas nuevas reglas, y desde donde nos toque al ciudadano, desde el control del Estado y de lo que se le ofrece desde las plataformas digitales, a los jueces desde nuestros puestos tener que ser los garantes de los derechos y de los principios, como decía el doctor Pérez Manrique desde un inicio, no olvidarnos de los principios. Y como dijo Guillermo, no hay nada tampoco tan nuevo. Simplemente está quizás sobredimensionado por el impacto que hoy tienen las redes. Quizás mi risotto, yo creo que ni a mi familia le gustaría la foto de mi risotto, pero sí otras cuestiones crean impacto que no deberían, digamos, que podrían no ser tan fuertes si no hubiesen las redes sociales. Quizás las noticias antes terminaban los diarios, o sea, se iban a la basura, y terminaban ahí, pasaban los días, pero hoy eso queda en el registro, y por años y años uno sigue viendo la noticia y sigue viendo esa quizás, como dijo, ya nos corrigió Guillermo, no esa fake news, sino esa desinformación que quedó ahí. Y la educación es el arma, desde niños para arriba. Los nativos digitales ya nacieron con esto, y nosotros tenemos que acostumbrarnos y tenemos que saber cómo funciona, que es lo más importante. Eso era todo. Yo considero que
sobre todo lo que tiene que ver con la academia y la formación de los, hablo de lo que es periodismo, ¿verdad? Y creo que también la carrera de Derecho, pero periodismo específicamente, sería interesante tener un módulo que estudie toda la legislación para que se pueda entender lo que es derecho a la información, qué no es, cómo se puede entender y qué herramientas se pueden utilizar, herramientas jurídicas para acceder a la información, sobre todo en países como el nuestro, en el que la cuestión, digamos, estatal o los funcionarios públicos todavía consideran que la información es de propiedad de ellos o de la persona que en ese momento está ejerciendo el poder. Entonces, en realidad, eso es patrimonio de todos y todos tenemos el derecho, el uso de ese derecho. Bien que la educación es clave para todo, pero en este caso particular es, digamos, hacer una construcción para las futuras generaciones. Inclusive yo me arriesgaría a ir un poquito más allá y empezar ya desde la escuela y así gradualmente ir haciendo como que una política para que en realidad sea ya algo incorporado y no una lucha constante por acceder a algo que nos corresponde a todos. Bien, gracias Marta. Guillermo, ¿quieres aportar algo? Muy rápidamente, yo creo que la pregunta es fundamental y me parece que hemos llegado en un momento que también hay que hacer una reflexión profunda y un ejercicio de autocrítica de parte de las instituciones académicas, sea académicas de formación de futuros periodistas, abogados, jueces, pero también de las instituciones ya de formación de profesionales, entre ellos los operadores de justicia, que es un fuerte descompaso entre los currículum que hay en estas instituciones académicas en general. Evidentemente que hay excepciones, y los problemas del mundo real, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay por ejemplo, con el problema que hay de seguridad de periodistas en la región latinoamericana, por ejemplo, se cuenta en los dedos de una mano los cursos de periodismo que tienen un tratamiento en serio y consistente sobre el problema de seguridad de periodistas en el decorrer de los 4 años de la carrera, cuando no es una charla ya perdida en algún lado en 10 minutos, ¿no? Entonces, la pregunta que viene, que tú apenas has hecho, pero es una pregunta que siempre está por ahí, yo creo que ahora tiene que tener unas consecuencias concretas, ¿no? Hay que hacer un ejercicio de autocrítica, es mirar el mundo hacia afuera y ver que, bueno, tenemos que revisar lo que estamos haciendo, porque por ejemplo, Ricardo acá, Rivas ha participado, y no sé si otros que están en esta llamada, en un curso en línea que desarrollamos en el inicio de la pandemia, de lo cual participaron 9,000 periodistas de 162 países sobre la cobertura de estos temas. Y yo veo por los cuestionarios de evaluación que cuestiones que no son novedosas, el novedoso era el COVID, etcétera, que muchos contestaron que nunca vieron estas cosas en su formación original como periodistas. O sea, eso no puede ser, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un llamado a la responsabilidad de las instituciones de formación de periodistas que tienen que buscar estar en contacto inmediato con estas cuestiones, porque, de nuevo, no son cuestiones fáciles. O sea, la cobertura, no extiendo más, prometo, la cobertura sobre tecnología, por ejemplo, cuando estamos hablando de desinformación, estamos esperando también una cobertura periodística al conjunto de la sociedad sobre cómo funciona este mundo nuevo, cómo funcionan estas redes y etcétera. Yo creo que muchos que están en esta llamada tuvieron la oportunidad de ver este documental en Netflix que está en el momento, está siendo lo más comentado, que es el dilema social o el dilema de las redes sociales. O sea, nada de esto que está en este documental es nuevo. O sea, estas discusiones están presentes por lo menos en los últimos 5 años. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál de ustedes se acuerda de un reportaje periodístico en los últimos años consistente haciendo una investigación en sus países sobre estos mismos temas?
O sea, eso es una vergüenza, o sea, es una vergüenza que no haya, que los periodistas no estén investigando estos temas. Y no es que no están porque no quieren hacer, es porque eso demanda una formación, son temas complejos, es necesario tener las herramientas para eso. Entonces, y eso en parte es responsabilidad de la formación inicial de periodistas. Así que yo hago una invitación concreta, un ejercicio serio de autocrítica. Muy bien, muchísimas gracias Guillermo, muchas gracias Vivian, muchas gracias Marta, también ya le dimos los agradecimientos al doctor Pérez Manrique, que ya estará haciendo justicia en la sesión de la Corte, por eso nos abandonó, y quiero dar la palabra ahora a Ricardo Rivas, que nos va a dar el panorama de los próximos seminarios de este ciclo del cual pueden participar también. Ricardo. Gracias, Pepe. Y antes de dar el panorama de lo que viene, una postilla pequeña, y que es algo que siempre hemos conversado con Guillermo. Sobre todo desde aquel diciembre 2014, cuando estabas en nuestra región, y nos invitaste a muchos periodistas y actores públicos a que nos encerráramos 2 días en un hotel, no nos dejaste ir a ningún lado, para que asumiéramos la responsabilidad de corredactar el ODS, el Objetivo para Desarrollo Sustentable 16, que finalmente, meses más tarde, el ex secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, lo presentó como la Agenda 2030. En ese contexto, y desde entonces, siempre decíamos que nos llamaba mucho la atención que en los programas de las carreras de periodismo, en general en nuestra región, no se abordaban las cosas desde la perspectiva de los derechos humanos. Eso nos sigue faltando. Seguimos trabajando sobre la pirámide invertida, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, pero sin embargo no trabajamos las cuestiones de derechos humanos. Y allí tenemos un tema importantísimo, que luego, cuando empezamos con los programas de capacitación, que los hacíamos en vivo, yendo al lugar, in loco, como dice Naciones Unidas, para operadores de justicia, que allí fue cuando empezamos a conocernos todos, y que ya lo cursaron 15.000 operadores de justicia. Eso nos permitió hacer un upgrade en lo que es nuestra capacitación acerca de lo que significa la perspectiva de derechos humanos para trabajar en esto. Hasta ahí quería decir. Quiero destacar, no sé por qué lo quiero destacar, pero que desde que comenzó esta actividad hoy, y todavía está en línea, está el obispo de la ciudad de Mar del Plata, está Gabriel Mestre, que nos está acompañando. Guillermo, te hago esa mención, porque sé que siempre me preguntás, ¿y cómo puede ser que nunca? Bueno, ahí tenés un obispo participando, Guillermo. Vamos de claro. Vivian, desalentaste mis deseos de aceptar la invitación de tu esposo que vaya a comer a tu casa, definitivamente. Y ahora les quiero decir concretamente que en las semanas que siguen vamos a tener actividades muy intensas. El próximo encuentro lo vamos a tener el día miércoles próximo, en que va a hablar, bueno, Pepe va a ser disertante, a mí me va a tocar moderar, cosa que no me llevo demasiado bien porque siempre fui un inmoderado. Nos va a acompañar Alejandro Di Giacomo, que es el presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la República Argentina y el editor de ANSA, de la Agencia Italiana de Noticias. Y nos va a acompañar también María del Carmen Ortega, Maica Ortega, que hace un ratito se fue, que es la decana de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La siguiente semana tendremos un panel importante con miércoles 14 de Chile, Augusto dos Santos de Paraguay, Javier Bernabé Fragua de España. Y la última sesión, que va a ser el miércoles 21 de octubre, damas y caballeros, va a estar con nosotros, y es un honor anunciarlo, Ginette Bedoya Lima, una queridísima colega, admirada colega, que en estos últimos meses ha recibido el premio Guillermo Cano, el premio UNESCO Guillermo Cano a la libertad de prensa, y más recientemente el premio Pluma de Oro de la Asociación de Editores. La historia personal de Ginette, una querida amiga, es un ejemplo que creo que nos va a aportar muchísimo. Gracias, Pepe. Muchas gracias, Ricardo. Así que todos están invitados a seguir con estos seminarios. Si se inscribieron, ahí puse también en el enlace
para los registros, para que puedan recibir la información de cada uno de estos seminarios que se van a hacer el 7, el 14 y el 21 de octubre con el auspicio siempre de la Unión Sudamericana de Corresponsales, UNESCO, la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Derecho, y la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Derecho, y otras instituciones. Así que les agradecemos mucho el tiempo cuando son exactamente las 11 y pasaditos, 30 segundos. Terminamos de Paraguay, obviamente, y de sus respectivos usos horarios. Terminamos esta sesión agradeciéndoles a todas y todos habernos acompañado. Muchas gracias.